Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá dándoles la bienvenida desde el 55 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Se preguntarán qué es esta reunión, qué es el 55 Consejo Directivo. Por eso estamos acá hoy con el subdirector de la Organización Panamericana, Francisco Becerra, con quien vamos a estar hablando de todos los temas que a partir de hoy y durante toda esta semana van a estar reuniendo a los 35 ministros de salud de todas las Américas para discutir los temas principales de la salud pública para la región. Pero esto es nomás una pequeña introducción. Vamos a estar justamente conversando aquí con el doctor Francisco Becerra, como les decía, el subdirector de la OPS, y vamos a ir repasando, le vamos a hacer un cuestionario así, leve, no se preocupe. Y de ustedes dependerá cuán profundo sea este cuestionario. Así que los invitamos, por supuesto, a que nos den y nos manden todas sus preguntas. Acá tengo, y atrás tengo además un equipo que me puede ir pasando todas sus preguntas sobre, como les decía, el Consejo Directivo. Pero vamos a arrancar con el cuestionario así, ya. ¿Cuáles son los principales temas de este Consejo Directivo? Bien, gracias Leti. Buenas tardes a todos. Fíjense que, primero, el Consejo Directivo es el órgano máximo de toma de decisiones de la Organización Panamericana de la Salud. Esto quiere decir que los ministros toman las decisiones para después llevarlas e implementarlas en sus países. Esto hay que ponerlo en contexto para la gente que no conoce lo que hacemos en la OPS. Pero después tenemos una serie de temas muy importantes, Leti. Creo que aquí empezamos desde discutir temas de acceso a medicamentos, que son algunos casos muy costosos, y la OPS está preocupada para poder facilitar el acceso y poder lograr lo que en realidad queremos, llegar a todos los países con la cobertura universal y salud universal. O sea, los medicamentos en todo caso, y acá los invitamos si tienen alguna pregunta sobre este tema, como un instrumento más para facilitar a que los países alcancen la cobertura en salud universal. Así ¿no? es, hay medicamentos de alto costo que se pueden convertir en una barrera para el acceso o para que la gente pueda lograr la salud. Entonces estamos en una resolución que se va a llevar al Pleno después de este receso precisamente, y vamos a tratar de que ojalá los países acepten lo que se está planteando ahí. Después tenemos un tema que está de mucha actualidad, que es la cuestión de migración. La salud de los inmigrantes. O sea, nosotros en las Américas tenemos muchos migrantes que van y vienen por cuestiones, en algunos casos de violencia en Centroamérica, pero en otros casos buscando mejores condiciones de vida, o migración que va y viene de entre países por cuestiones de agricultura o de trabajo. En ese sentido, lo que nosotros proponemos desde la OPS y con los países miembros es que aquellos que están migrando puedan tener y acceder a los servicios de salud en el país hacia donde están migrando, para que también tengan ese beneficio. O sea que el punto sería, y la resolución, digamos, que los ministros de salud van a tratar acá, es de cómo hacer ese fortalecimiento de los sistemas de salud para incorporar las necesidades de los migrantes, ¿verdad? Así es. Aparte de todos los temas administrativos que ya se han cubierto la mayor parte de esta mañana, tiene que haber alguno más sabroso. Tiene que haber uno más sabroso, sí, porque los temas administrativos, aunque son de cajón, lo tenemos que hacer porque nos lo mandatan. Vienen todos los temas de discusión técnicos, que son los que a veces llevan muchas discusiones previas, que ya hemos estado teniendo durante prácticamente 9 meses, pero que ahora vienen discusiones ya en el Pleno, que muchas veces son muy intensas, o que muchas veces ya hemos logrado un consenso y pasan rápidamente. Entre otras cosas, vamos a ver también cómo la OPS ha estado implementando su presupuesto, que es importantísimo. Tenemos que rendir cuentas con la gente. Después, también lo que ha estado pasando en cuestiones de emergencia. Ustedes saben que este ha sido un año agitado en temas de emergencia. Bueno, 3 años agitados, Leti, porque hemos tenido chikungunya, hemos tenido que enfrentarnos a la preparación del ébola por si llegaba, y ahora con el Zika nos traen de cabeza. Y después también tuvimos algún que otro desastre natural. Desastres naturales, la potencial problema con fiebre amarilla, huracanes, temblores. O sea, en esa región tenemos entre huracanes en el Pacífico y en el Atlántico, temblores, volcanes, deslaves, ríos crecidos, incendios, ciclones, de todo. Entonces tenemos que estar preparados, y se va a presentar como dentro de la reforma de la OMS estamos teniendo una reestructuración del Departamento de Emergencias para enfrentar este tipo de problemas.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, reestructuramos al interior de la OPS para alinearnos un poquito con la OMS y desde ahí poder apoyar a los países de una mejor rápida. La OPS se ha caracterizado de ser la región que más rápido responde ante estos eventos. Entonces es muy importante eso es bueno para sí, que los países entiendan que esta reestructuración es para que podamos todavía tener una mayor respuesta. Pero esto nos lleva de la mano a que con todos estos eventos los centros de salud, los hospitales pueden ser afectados. Entonces lo que nosotros estamos hablando es que es uno de los temas que se van a discutir hoy el día martes, cómo hacer estos sistemas de salud resilientes, o sea, cómo que los puedan, digamos, que aguanten el embate, okay, que aguanten el embate de las situaciones de emergencia financiera, económica, de un ciclón, de un terremoto, de cualquier emergencia biológica que pudiera haber, y que los sistemas de salud no se colapsen, como pudimos ver que nos sucedió a los sistemas de salud de Liberia, Sierra Leona, Guyana, de los países que tuvieron en África, que tuvieron el ébola, cómo claro, se colapsaron esos sistemas de salud y cómo necesitamos reforzarlos para que ante cualquier situación el sistema de salud pueda atender tanto la parte de emergencia por un lado como los servicios normales del día a día, seguir con la vacunación, seguir con el tratamiento a los enfermos de tuberculosis, de VIH, SIDA, los hipertensos, los diabéticos, que requieren su seguimiento, requieren sus medicamentos y que los tenemos que cuidar de una manera muy importante. Claro. Así que todo eso está en la agenda ahora de los... Eso y muchos más temas. Imagino que también estará, porque lo estábamos mencionando recién y por eso creo que había algún comentario al respecto, también estaba el tema de Zika, ¿no? Los ministros de salud van a recibir una actualización sobre cómo está siendo la respuesta al virus del Zika que transmiten. Sí, el Zika, como ustedes saben, lo encontraron en África en el 47 y ha venido migrando por todas partes hasta que llega a las Américas. De repente el año pasado, en el 2015, un gran brote en Brasil, pasa después a Colombia y se empieza a expandir en todo el continente. Ahorita, con la excepción de Canadá y Chile, todos los países tienen casos de transmisión autóctona, es decir, que el mosquito vive en el país y está transmitiendo la enfermedad a otras personas que están ahí. Lo tenemos aquí en Estados Unidos, en Miami ya es un serio problema. La Secretaría de Salud de Estados Unidos reportaba 23,000 casos ya de Zika en Estados Unidos solamente. Pero aquí tenemos un serio problema que es el vector, es decir, el mosquito que toma la enfermedad de una persona va y se la pasa a otra persona. Ese es el vector. Y este mosquito se llama Aedes aegypti. Este Aedes aegypti es un mosquito que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Porque no es la única enfermedad. No es la única enfermedad, pero en algún momento dado, el Aedes aegypti y la fiebre amarilla eran el obstáculo para el canal de Panamá y se lograron contener. Pero entonces nos preguntamos qué ha pasado, por qué lo volvemos a tener entre nosotros. Lo que pasa es que es un mosquito que se ha adaptado a las condiciones, ha hecho resistencias a los insecticidas y tenemos un serio problema en esa parte. Lo que no es nada más que transmite el Zika, sino que transmite enfermedades que ya son ampliamente conocidas por la región. Transmite dengue, que ya es una enfermedad endémica en la mayor parte del continente. Transmite chikungunya, que ya tuvimos una gran brote y una epidemia de chikungunya muy importante y que ya es una enfermedad endémica más como el dengue. Es decir, es una enfermedad que ya está dentro de las enfermedades que aparecen continuamente en la población. Tenemos ahora el Zika, que ya mientras la Organización Mundial de la Salud siga diciendo que es un evento de consecuencias internacionales, seguirá siendo como emergencia, pero lo vamos a tener como otra enfermedad endémica más, igual que dengue y chikungunya. Pero también transmite la fiebre amarilla, que puede ser fatal. Afortunadamente hay vacuna para ello y algunos países ya la están implementando, pero también otros nuevos virus que se transmiten por mosquito de este mismo mosco, que estamos haciendo vigilancia para asegurarnos que no nos vayan a dar otro susto y nos pongan a correr como estos amigos que ya tenemos ahorita. Así que la idea es trabajar todos juntos en una estrategia que, digamos, que abarque todos estos virus o todas las posibilidades de estos virus para atacar un enemigo común que es este vector, el mosquito. Exactamente. ¿No? Entonces hay varias cosas que están proponiendo, sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos porque, como decía yo al principio, este es un mosquito muy adaptativo y que se ha sabido adaptar a todas las condiciones y que el cambio climático no nos está ayudando, Leti. El cambio climático, o sea, que sí es una realidad, no es ningún cuento chino, está haciendo que la temperatura se vaya incrementando cada vez a cotas más altas. Esto quiere decir
que donde antes había temperaturas más frescas, Sí. ahora las temperaturas son más altas y el mosquito está subiendo. Un mosquito que por lo general vive en zonas tropicales o costeras, quiere decir que va subiendo cada vez más A otras zonas. a otras zonas. Entonces, el cambio climático tampoco nos está ayudando. Pero lo que más puede hacer la gente, por ejemplo, es quitar todos los cacharros que tienen en sus jardines, las llantas, las latas, las botellas de plástico. Niños, jóvenes, por favor, no tiren esas cosas a la calle. Con las lluvias, hasta una tapita de refresco Sí. o de agua se convierte en un criadero de mosquitos. Entonces, por favor, ayúdenos a que el mosco no se esté reproduciendo, y eso no es una acción que los ministerios de salud vayan a poder hacer por sí solos. Necesitamos de toda la colaboración de la comunidad para deshacernos de todos esos lugares donde se reproduce el mosquito y poder así bajar el riesgo de tener esas enfermedades. Les recordamos entonces que estamos aquí transmitiendo en vivo desde el 55 Consejo Directivo y estamos en esta entrevista con el doctor Francisco Becerra, quien es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud y quien nos está contando bien en detalle todos los temas que los ministros de salud están abordando durante esta semana. Si recién te conectaste, estamos conversando sobre cuáles son los principales planes de acción, de estrategias que los ministros van a estar abordando esta semana y que son la razón por la cual cada año nos reunimos aquí y hablamos de los temas prioritarios para la región en materia de salud pública. Recién el doctor Becerra nos hablaba de uno muy importante que es el de los arbovirus, estos virus que son transmitidos por mosquitos, pero no es el único tema que vamos a tratar. Pero hay otro tema también relacionado con los mosquitos. Exacto, a ver. Pero, a ver si es el que estaba pensando. Malaria. Ese. Entonces, afortunadamente en la región hemos hecho muchos grandes avances en cuestión del control y la erradicación de la malaria. Estamos cerquita de poder lograr y trabajar con los países de Centroamérica y la isla de la Española para poder eliminar la malaria. Entonces, ya hay muchos países que la han logrado controlar, felicidades, pero aquí tenemos una gran ventaja de que hay un tratamiento para el paciente que tiene malaria, sí, que ayuda a eliminar que se convierta en un transmisor de la malaria. Y el mosquito que transmite la malaria no es tan inteligente, digamos, como el Aedes aegypti. O sea que no se adapta con tanta facilidad. Y eso nos ha ayudado también a que los países puedan avanzar más rápidamente en la eliminación. ¿Qué es, en definitiva, lo que le estamos pidiendo a los países que hagan para justamente llegar a este punto en el cual se pueda eliminar? Aquí también es una parte. También porque hace años estamos trabajando. Claro, sí, pero aquí hay una gran oportunidad. Los países están trabajando en una detección oportuna. Pero aquí también, con tantas enfermedades tropicales que tenemos, muchas veces una fiebre más, un catarro más, pensamos que no tiene mayor significancia. Pero en aquellas zonas que sabemos donde hay malaria, si a usted le pica un mosco, le da malaria, son fiebres muy altas, dan muchos escalofríos, se va a repetir cada 15, cada 30 días. Entonces tengan cuidado porque eso puede ser malaria. Pero también contamos con quizás una de las formas de diagnosticar la malaria más sencillas. No tenemos que ir a un laboratorio para hacer grandes pruebas. Un piquete en el dedo, una gota, que se llama gota gruesa, se hace una pequeña tinción sencillísima y se pueden ver los plasmodios, que son los que causan el paludismo. Sí. Se pueden ver los plasmodios en sangre y eso nos indica rápidamente que la persona tiene o no tiene paludismo, se le puede dar el tratamiento de eliminación y santo problema. Pero ahí lo que necesitamos también es de que la gente ponga mosquiteros en sus casas, que duerma bajo redes para protegerse de las picaduras de zancudo en las noches, sobre todo con los niños, es muy importante protegerlos. ¿Hay alguna hora en particular que estos mosquitos o es de todo el día? A diferencia del Aedes que pica todo el día, el mosquito de la malaria pica por lo general en la tarde y en la noche. Entonces de ahí la importancia de dormir con las redes para los mosquiteros, para cubrirnos y que no nos vayan a picar. ¿Y este plan, estas acciones, en cuánto tiempo estamos pensando en implementarlos? Pues esperamos tener para el 2020 tener buenas noticias y poder hablar de las sumando países que hayan eliminado. Exactamente. Y si hubiera que decirle algo a la gente, digamos, concreto, como decía recién con respecto al Aedes aegypti, con dormir bajo mosquitero. Dormir bajo mosquitero, poner mosquiteros en las ventanas, estar atento a los síntomas, proteger sobre todo mujeres embarazadas, niños pequeños, personas con problemas cardíacos o ya grandes, que son los que pueden tener más afectación. Hay también otro proyecto, otro plan de acción que está
vinculado en cuanto al concepto vector, pero quizás no tan directamente con el tema de mosquitos, que también se trata acá, ¿no? Y es un grupo de enfermedades también muy particular, porque se llaman las enfermedades infecciosas desatendidas. ¿En qué se refiere este plan? ¿Cómo podemos compartir aunque con se la llaman gente que desatendidas, y esto hay que aclararlo, no quiere decir que no se esté trabajando ni los gobiernos estén trabajando con ellas. Son desatendidas porque atacan a pequeñas poblaciones, pequeños grupos poblacionales. No hay muchos medicamentos, o si hay medicamentos, económicamente para los productores no los hacen a gran escala. Pero de aquí tenemos una gran cantidad de problemas que hay en la región y que estamos trabajando. Afortunadamente los países han avanzado, por ejemplo, para eliminar la oncocercosis. Sí. Tenemos ya... ¿Qué es la oncocercosis? Es una enfermedad, es una enfermedad transmitida por otro vector, pero fíjense que aquí afortunadamente solamente estamos hablando de un pequeño grupito en la frontera entre Brasil y Venezuela en poblaciones indígenas. Estamos hablando de dónde está esta enfermedad. Okay. Entonces afortunadamente eso ya está casi eliminada también. Este año Ecuador y México fueron ya certificados, y Colombia también, y Guatemala ya está a punto de. Entonces son buenas noticias. Nos queda nada más esta frontera entre Venezuela y Brasil, que es zona amazónica, con mucha densidad de difícil acceso, y que ojalá lo logremos hacer. Hay muchas iniciativas trabajando. Pero tenemos también la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, que son y están muy relacionadas con condiciones de pobreza. Okay. Sí, o sea, piso de tierra, rendijas donde las chinches o los mosquitos se pueden esconder, y que la gente en esas condiciones se vuelve más vulnerable a ese tipo de cosas. Entonces aquí también es importante que ayudar y pasar este mensaje a las poblaciones menos favorecidas para ayudarles a limpiar su entorno, ¿sí? Y que puedan eliminar ese tipo de enfermedades. Los gobiernos, no porque se llaman desatendidas, no quiere decir que se estén haciendo cosas, al contrario, son desatendidas porque como son ya tan pequeños grupos de población que los tienen, de pronto cuesta más trabajo. Okay. Entonces aquí sabemos que los gobiernos están trabajando, la OPS está trabajando, pero también necesitamos el apoyo de la comunidad para poder apoyarnos en favorecer estas poblaciones con menos condiciones de tener una vivienda digna, para que podamos entre todos deshacernos de estas enfermedades. Si estás muy interesado en este tema del que nos hablaba el subdirector de la OPS, Francisco Becerra, queremos avisarte que en los próximos días vamos a hacer un Facebook Live en particular sobre este tema. Vamos a hablar con distintos ministros y también con los especialistas de OPS que están trabajando eso, y lo más probable es que vamos a salir de un lugar muy particular, que es una exposición fotográfica que ya estamos compartiendo a la gente, que usted tuvo oportunidad de verlo, que está preciosa, sí, que recrea un poco las condiciones de las que hablaba el doctor Becerra recién, en este repaso de los principales temas que se están abordando en el 55 Consejo Directivo de la OPS. Si recién te conectás, entonces te recordamos que estamos haciendo con el subdirector de OPS un repaso muy detallado, como decíamos, de todos los temas que las autoridades de salud de la región están abordando esta semana. ¿Y qué más nos queda en agenda, doctor Becerra? Hay muchos temas de tipo. O sea, si no es nada más las enfermedades de tipo de transmisión o enfermedades de las personas, también enfermedades del ambiente. Entonces aquí también sí, tenemos que cuidar mucho cómo los países manejan los químicos, por ejemplo. Entonces hay una resolución sobre cómo llegar el trabajo del sector salud hacia un trabajo estratégico en el manejo de químicos y hacia todo esto basado en una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, porque los químicos también tienen un serio problema. O sea, los químicos pueden contaminarnos el agua, pueden contaminarnos la tierra, pueden envenenar a las personas. Entonces hay muchas cosas que están haciendo en ese sentido, y uno de los grandes avances que estamos teniendo también es la eliminación del uso del mercurio, por ejemplo, en instrumentos médicos, en la industria de minería, que como metal pesado trae muchos problemas a la salud, a la contaminación del agua, a la contaminación del suelo. Entonces hay un convenio internacional de Minamata en que está trabajándose hacia la eliminación del uso del mercurio, que es uno de tantos químicos que están ahí, que es importantísimo hacerlo.
Y aquí tenemos a los expertos de la OPS también trabajando en concordancia con esta resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, órgano máximo decisor en cuestiones de salud de todo el mundo. Que es donde empiezan, digamos, a fluir las decisiones que después se toman a nivel regional. Muchas veces pasa la inversa, ¿no? Empieza la región a tomar sus acciones. Tenemos que decir que esta región es de las que somos más avanzadas en proponer acciones antes que otras regiones o de tener logros mucho antes que otras regiones, como ha sido la eliminación de rubiola, el síndrome de rubiola congénita el año pasado. Bueno, en realidad se había eliminado antes, lo que pasó el año pasado fue que un poco en recibimos, digamos, el aviso de que y también, efectivamente lo habíamos superado. También otro de las primeras, de la primera región que certificamos un país que ha eliminado la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, de VIH y sífilis congénita, que fue Cuba. O sea, el año pasado también. ¿No? Pero eso fue desde los grandes pasos que se han dado en esta región antes que en ninguna otra región del mundo. ¿Se podría decir entonces, y esto lo dejo así como planteado para que nos están siguiendo, que muchos de los planes y estrategias que se están abordando en este consejo directivo están yendo camino hacia la eliminación de muchas enfermedades, ¿verdad? Hablábamos del trabajo que se hacía para eliminar en los países malaria, eventualmente. ¿Hay algo sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual? Se está trabajando fuertemente en eso y yo los avances que en cuestión de la eliminación de vertical es importantísimo. Hay otros países que están, digamos a decir, a la espera de la certificación, países del Caribe. Entonces yo creo que ahí ojalá tengamos noticias pronto. Pero también tenemos todos esos planes de acción que nosotros llamamos, que es invitar a los países a trabajar en conjunto para que entre todos podamos atender a este grupo de enfermedades con mejor atención, mejor detección y sobre todo, lo más importante, mayor prevención. Muy bien. En este contexto, y le voy a cambiar de escenario totalmente y me voy a apoyar un poco también en quienes se pueden estar conectando ahora. ¿Cómo cree usted que las redes sociales, por ejemplo, como esta, como Facebook, como otras redes sociales que también usamos, podrían, digamos, ayudar a la labor en salud pública, quizás camino a orientar acciones para la eliminación de esas enfermedades como hablábamos hace un rato? Gracias. Yo creo que las redes sociales pueden jugar un papel importantísimo en ese sentido. Siempre y cuando sean mensajes... Nos sigan escuchando, que primero gracias por estar con nosotros. Pero no, yo creo que aquí es importante escuchar los mensajes de las autoridades nacionales o internacionales que estén dando los mensajes reales y verdaderos de cómo está la situación. En este tipo de situaciones, cuando hay una epidemia, cuando hay algo, se empiezan a correr rumores que son infundados y eso crea mayor confusión y mayor pánico que ayuda. Entonces también las redes sociales, los medios de comunicación y la comunidad en general deben de asumir esa responsabilidad de escuchar los mensajes que sí son verdaderos y repetir esos mensajes sin distorsionarlos. O sea, es que muchas veces terminamos jugando al teléfono descompuesto, ¿no? Cuando jugábamos de niños. Le digo yo a Leti una cosa al oído, ella se lo pasa a otro y al final es una cosa totalmente diferente. Y aquí tenemos que tener todos asumir nuestra responsabilidad para mandar un mensaje claro, preciso y no crear que vaya el pánico por todos lados porque crean que reciben un mensaje que no es el verdadero. Y aquí, ante esta situación, la OPS tiene y pone a su disposición nuestra página web www.ops.org en español o www.paho.org en inglés, donde ustedes pueden encontrar toda la información y las últimas noticias adecuadas. Somos muy transparentes, tenemos esa responsabilidad con los países de ser transparentes y rendir cuentas, y tengan ustedes la seguridad que nosotros no escondemos ninguna información, que está a su disposición. Muy bien, bueno, muchas gracias. Estamos entonces conversando aquí con el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Francisco Becerra, que nos han dado un pantallazo exhaustivo, diría yo, sobre todos los temas que hemos tratado, que vamos a tratar esta semana en el Consejo Directivo con los ministros de Salud, pero también con ustedes, a quienes seguimos invitando a que nos dejen sus preguntas, a que nos dejen sus inquietudes, que lamentablemente estuve tratando ahora de poder ver si podía sacarle alguna pregunta. No veo que nadie me haga señas detrás del teléfono, cámara. Pero como les decía, yo creo que esta conversación, este diálogo puede continuar
también a través de nuestro Facebook. Y bueno, nada, los invitamos Facebook, entonces, Twitter, todas las redes sociales como Instagram, veníamos conversando. Ahí estamos en todo. Exacto, estamos en todo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Betty, gracias a Becerra, ustedes por vernos. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a volver más tarde con otro Facebook Live, así que esténse atentos porque esta entrevista termina ahora, yo lo siento. Lástima. Pero seguramente nos vamos a volver a reencontrar en un ratito con alguno de otros de los importantes temas que se están tratando aquí en el Consejo Directivo de OPS. Muchas gracias. Gracias. Gracias.